¿Alguna vez te han juzgado únicamente por el uniforme que llevas? Julián Serrano, un magnate de la tecnología multimillonario que creía ser dueño del mundo, ciertamente lo pensaba. Miró a Elena Vargas, una mesera tranquila en un restaurante de alta gama, y no vio más que a una sirvienta. Pensó que su silencio era estupidez. Pensó que su trabajo era toda su identidad. Decidió humillarla frente a sus amigos de élite solo para reírse. Pero Julián cometió un error de cálculo fatal. No sabía que la mujer que le servía el vino guardaba un secreto que podía hacer que todo su imperio se desmoronara. Él quería exponerla como tonta, pero en cambio se adentró directamente en una trampa genial. Esta es la historia de cómo la arrogancia encontró su pareja. El ambiente dentro de El Obsidiana, el restaurante más exclusivo de la Ciudad de México, era denso con el aroma a trufas, caoba añeja y dinero antiguo. Era el tipo de lugar donde una sola botella de vino costaba más que un coche promedio, y el personal estaba entrenado para ser fantasmas invisibles deslizándose sobre alfombras mullidas. Elena Vargas se ajustó el cuello de su rígido uniforme negro. Le dolían los pies. Era el tercer turno doble que hacía esta semana. A sus 24 años, Elena tenía los rasgos delicados de alguien que intentaba pasar desapercibida, escondiéndose detrás de unas gafas de montura gruesa y un moño desordenado. Para los clientes de El Obsidiana, ella era solo un par de manos entregando platos. Elena, siseó el señor Hernández, el gerente de sala, un hombre nervioso desde la estación de servicio. Mesa 9 es Julián Serrano. No, repito, no lo arruines. Ya devolvió el agua con gas porque las burbujas eran demasiado agresivas. Elena respiró hondo. Julián Serrano. Todos conocían ese nombre. Era el CEO de 30 años de Dinámica Serrano, una firma de capital de riesgo que devoraba pequeñas empresas tecnológicas como un tiburón come pececillos. Era brillante, apuesto de una manera aguda y depredadora, y célebremente cruel. Ella tomó la bandeja con 3 botellas de Chateau Margaux y se acercó a la mesa. Julián estaba sentado a la cabecera de la cabina, flanqueado por otros 2 hombres con trajes caros. Marco Torres, su vicepresidente de operaciones, y un joven asociado llamado Eduardo, que parecía aterrorizado. Julián estaba recostado, con las piernas cruzadas, ocupando el doble de espacio que cualquier otra persona. Estaba narrando ruidosamente una historia. Su voz resonaba por encima de la suave música de jazz. Así que les dije a los desarrolladores, si no pueden codificar el algoritmo para predecir el colapso en 3 milisegundos, no son ingenieros. Son conserjes digitales. Despedí a todo el departamento antes del almuerzo. Marco rió, un sonido seco y servil. La crueldad es la razón por la que eres el rey, Julián. Elena llegó a la mesa. Buenas noches, caballeros. El Margot que solicitaron. Se movió para servir el vino con una precisión practicada. Mantuvo la mirada baja, realizando el ritual del servicio. Pero Julián dejó de hablar. No miró el vino, miró su mano. Espera, dijo Julián, su voz bajando una octava. Levantó una mano, chasqueando los dedos a centímetros de la cara de Elena. Elena se quedó inmóvil. ¿Hay algún problema, señor? Lo estás sirviendo mal, afirmó Julián rotundamente. Se volvió hacia Marco. Mira el ángulo, vas a dañar la añada. Se supone que debe ser una inclinación de 45 degrees, permitiendo que el sedimento se asiente en el hombro, no en el cuello. Miró a Elena con una sonrisa burlona en los labios. Es una botella de 85,000 pesos, cariño, no un cartón de leche. ¿Te enseñaron algo en la escuela de meseras? ¿O te dormiste en esa clase? Elena sintió que el calor le subía a las mejillas. Sabía exactamente cómo servir el vino. Lo había estado haciendo perfectamente. Él solo estaba aburrido. Lo siento, señor, dijo Elena suavemente, corrigiendo el ángulo ya perfecto por 1 milímetro para apaciguarlo. Seré más cuidadosa. Así se hace, se burló Julián, tomando su servilleta y quitando una mota imaginaria de su corbata de seda. Es trágico, de verdad. Estamos discutiendo el futuro de la computación cuántica y los mercados globales,
y tenemos que depender de personas que probablemente luchan por contar el cambio para facilitar nuestra hidratación. Eduardo, el joven asociado, parecía incómodo. Julián, ella solo está haciendo su trabajo. Mal, replicó Julián. Tomó un sorbo de vino, lo agitó y luego miró a Elena de nuevo. Ella seguía allí, esperando para ver si necesitaban aperitivos. Los ojos de Julián se entrecerraron. Percibió su falta de reacción. Quería miedo o lágrimas o una disculpa. Su expresión impasible le molestó. Aclaró su garganta. Quería ver si había algo detrás de esas gafas. Dime, dijo Julián, inclinándose hacia adelante, con los codos en la mesa. ¿Cuál es el pensamiento más complejo que has tenido hoy? ¿Fue pollo o pescado? ¿O quizás zapato izquierdo, zapato derecho? Marco rió entre dientes. Elena apretó la bandeja vacía con más fuerza. Necesitaba este trabajo. Las facturas médicas de su madre por los tratamientos de diálisis se amontonaban en la encimera de la cocina. No podía permitirse el lujo de explotar. Me concentro principalmente en asegurar que nuestros huéspedes tengan una noche agradable, señor Serrano, respondió con voz firme. Aburrido, suspiró Julián. ¿Ves? Por eso existe la brecha de riqueza, Marco. No es oportunidad, es biología. Algunas personas están diseñadas para mandar y otras para servir. Es un techo cognitivo. La despidió con un gesto. Tráenos el menú y trata de no tropezar al volver. Leer y caminar al mismo tiempo podría ser un desafío. Elena se dio la vuelta y se fue. Al llegar a las sombras del pasillo de la cocina, apretaba la bandeja con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Ella no era solo una mesera. Julián no sabía que, 5 años atrás, Elena Vargas era una estudiante de doctorado en la UNAM, especializada en teoría de juegos algorítmicos y matemáticas del caos. No sabía que había abandonado sus estudios, no porque hubiera fracasado, sino porque su padre había sido acusado falsamente de malversación corporativa por una subsidiaria de Dinámica Serrano, y los honorarios legales habían llevado a su familia a la bancarrota, forzándola a esconderse para mantener a su madre enferma. Julián Serrano no era solo un cliente grosero, era el hombre que había destruido indirectamente su vida. Y esa noche estaba pidiendo a gritos una lección. 1 hora más tarde, la cena estaba concluyendo. La mesa estaba llena de platos vacíos de carne wagyu y cáscaras de langosta. El ambiente en la mesa 9 había pasado de festivo a tenso. Julián discutía con Marco sobre la adquisición de una cartera de valores. Los números no mienten, Marco. Julián golpeó la mano en la mesa, haciendo que los cubiertos tintinearan. La adquisición de tecnología Vórtice es una mina de oro. Su relación deuda-capital es alta, pero su código de compresión propietario vale miles de millones. La compramos, despojamos los activos y nos deshacemos de la empresa fantasma. Te lo digo, Julián, la valoración está mal, argumentó Marco débilmente. Hay una variable que estamos perdiendo en la evaluación de riesgos. No hay ninguna variable que se me escape, gritó Julián. Elena se acercó a la mesa para recoger los platos de postre. Se movió en silencio, pero sus oídos estaban atentos a la conversación. Tecnología Vórtice. Ella conocía esa empresa. Había leído su registro público la semana anterior, durante su descanso. Cuando se acercó al plato de Julián, él de repente la agarró de la muñeca. No fue doloroso, pero fue sorprendente. El restaurante quedó en silencio por un momento. Vamos a resolver esto, dijo Julián. Sus ojos brillaban con una energía maníaca. Estaba un poco ebrio, eufórico por el poder y el vino tinto. Miró a Marco, luego a Elena. Marco cree que estoy pasando por alto detalles. Yo digo que puedo ver patrones que nadie más puede. Apuesto a que puedo probar que incluso la mente más simple, aquí, no puede comprender el concepto financiero más básico con el que trato a diario. Miró a Elena. Oye, mesera, ¿cómo te llamas? Elena, señor. Bien, Elena, voy a hacerte una oferta, un juego. Julián metió la mano en el bolsillo interior de su traje y sacó un grueso fajo de billetes. Retiró billetes nítidos de alta denominación. 5, 10, 20, 34,000 pesos. Golpeó el fajo sobre el mantel blanco. Esto es tuyo.
dijo Julián, con una cruel sonrisa en su rostro. 34,000 pesos. Probablemente 3 meses de alquiler para ti, ¿verdad? Es una cantidad generosa, señor, dijo Elena, con el rostro impasible. Es tuyo, continuó Julián. Si puedes responder una pregunta de matemáticas. Nada demasiado difícil, solo algo para demostrarle a Marco que hay niveles de inteligencia. Julián, detente, susurró Eduardo. Esto es asqueroso. Cállate, Eduardo. Bueno, Elena, ¿quieres bailar? Elena miró el dinero. Pagaría 2 meses de la medicación de su madre. Miró el rostro arrogante de Julián. ¿Cuál es la pregunta?, preguntó. Julián tomó una servilleta de lino y una pluma fuente de plata. Garabateó una rápida serie de números y símbolos. Estoy comprando una empresa por 7,650 millones de pesos. Tiene una clase de activos que se deprecia un 12% anualmente, pero un crecimiento de ingresos proyectado del 8% compuesto trimestralmente. Sin embargo, hay un gravamen fiscal del 15% sobre el beneficio bruto que se activa solo si el valor de la acción supera los 850 pesos por acción. Levantó la vista sonriendo. Aquí está el precio actual de la acción y el índice de volatilidad. Escribió 714 por 850 y beta 0.8. Dime. Julián se recostó, cruzando los brazos. En exactamente 3 años, ¿la empresa es solvente o está en bancarrota? ¿Y cuál es la variación de liquidez exacta? Tienes 2 minutos, sin calculadora. Marco negó con la cabeza. Julián, eso requiere una hoja de cálculo y una calculadora financiera. Yo no podría hacerlo en 2 minutos mentalmente. Solo la estás acosando. Ese es el punto, rió Julián. Quiero mostrarte que algunas personas están destinadas a servir platos y otras a mover millones. Ella ni siquiera sabrá por dónde empezar. Adelante, Elena. Adivina, 50% de posibilidades. La sala del restaurante estaba en silencio. Otros comensales observaban. El señor Hernández, el gerente, se frotaba las manos en un rincón, demasiado asustado por la riqueza de Julián para intervenir. Elena miró la servilleta. Para cualquier otra persona, era un revoltijo de garabatos. Para Elena, era una ecuación hermosa y simple. Era un flujo diferencial. Los números bailaban en su mente, la depreciación del 12% contra el compuesto trimestral, el desencadenante del gravamen fiscal. Miró la servilleta durante 10 segundos. Bueno, se burló Julián. ¿Te duele la cabeza? ¿Necesitas que te lo dibuje con crayones? Elena extendió la mano y tomó la pluma fuente de plata de la mesa. Olvidó la desintegración beta, dijo suavemente. Julián parpadeó. ¿Qué? El índice de volatilidad, dijo Elena, su voz ganando un poco más de volumen. Aclaró su garganta. Usted listó una beta de 0.8, lo que implica estabilidad, pero está factorizando una depreciación de activos del 12%. En una empresa de tecnología, ese nivel de depreciación generalmente se correlaciona con la obsolescencia del hardware. Se inclinó y escribió en la servilleta. Su mano se movía con una velocidad aterradora. X sobre 7,750 millones por 1 menos 0.12 a la 3 más integral de ingresos. No solo escribió un número, escribió la prueba. Si la acción alcanza los 850 pesos, el gravamen fiscal se activa, dijo Elena, sin levantar la vista, su pluma rascando ruidosamente en el silencio. Pero según su proyección de crecimiento del 8% trimestral, la acción alcanzará los 885 pesos en el mes 14, lo que activa el gravamen antes. Circuló un número final en la parte inferior de la servilleta. La empresa no está en bancarrota, dijo Elena, enderezándose y tapando la pluma. Pero la variación de liquidez no es positiva. Es 241 millones de pesos negativos. Será solvente, pero tendrá poco efectivo. No podrá despojar los activos porque el gravamen bloquea el capital. Colocó la pluma suavemente sobre la mesa. Así que, técnicamente, es una mala compra, a menos que esté lavando dinero. Silencio.
Un silencio absoluto y sofocante se cernió sobre la mesa 9. Marco tomó la servilleta, sus ojos se abrieron. Sacó su teléfono inteligente y abrió frenéticamente una aplicación de calculadora financiera. Marcó números con los dedos temblorosos. Dios mío, susurró Marco. Miró a Julián, pálido. Ella tiene razón, el desencadenante fiscal. Nos perdimos el cruce del mes 14. Julián, ella tiene razón al decimal. Julián se quedó inmóvil, su sonrisa había desaparecido. Su rostro se había puesto de un tono rojizo irregular. Miró la servilleta, aclaró su garganta, luego a la mesera a quien acababa de llamar simplona. ¿Quién eres?, susurró Julián. Su voz temblaba con una mezcla de rabia y confusión. Elena no respondió de inmediato. Extendió la mano y recogió el fajo de billetes, los 34,000 pesos. Solo soy la persona que sirve el vino, señor, dijo fríamente. Y tenía razón sobre el ángulo. Me aseguraré de inclinarlo 45 de hielo la próxima vez. Se guardó el dinero en el bolsillo. Iré a traerle la cuenta. Supongo que puede calcular la propina usted mismo. Elena se dio la vuelta y se alejó. Pero mientras caminaba hacia la cocina, sabía que esto no había terminado. Podía sentir los ojos de Julián clavados en su espalda. No solo lo había avergonzado, aclaró su garganta, lo había humillado frente a su subordinado. Un hombre como Julián Serrano no dejaba pasar eso. No aprendía lecciones. Buscaba venganza. Y Elena acababa de pintar un objetivo en su espalda. La sede de Dinámica Serrano ocupaba los 10 pisos superiores de una aguja de cristal que perforaba el horizonte de la Ciudad de México. Era tarde y aclaró su garganta. La ciudad de abajo era una cuadrícula de luces ámbar. Pero dentro de la oficina de Julián Serrano, las luces brillaban intensamente. Julián no estaba durmiendo, estaba paseándose. Sobre su enorme escritorio de cristal yacía la servilleta de lino arrugada del restaurante. La había alisado, la había metido en una bolsa de plástico para pruebas y la había mirado durante horas. Los números se burlaban de él. Una variación de 241 millones de pesos negativos. Había ejecutado la simulación a través de la supercomputadora de su empresa, el Apex, una hora antes. La computadora tardó 4 minutos en confirmar lo que la mesera había calculado en 40 segundos. Ella tenía razón. Es imposible, murmuró Julián, sirviéndose un whisky. Su mano temblaba ligeramente. No era solo que fuera inteligente, era que era mejor que él, aclaró su garganta, y ella estaba sirviendo filetes. Sonó el intercomunicador. Señor Serrano, tengo el dossier que solicitó. Envíalo, Marco, ladró Julián. Marco Torres entró con aspecto agotado. Llevaba una delgada carpeta de Manila. La colocó sobre el escritorio como si fuera una bomba. «Querrás sentarte para esto, Julián», dijo Marco en voz baja. Julián arrebató la carpeta. ¿Quién es ella? ¿Una espía? ¿Espionaje corporativo de Goldman? ¿La envió BlackRock? No, dijo Marco. No es una espía, es un fantasma. Su nombre es Elena Vargas. ¿Le suena el apellido? Julián se quedó inmóvil. Vargas, recuerdos, aclaró su garganta, de una adquisición hostil de hacía 5 años surgieron. Logística Vargas, una empresa de envíos de tamaño mediano que se negó a vender a Dinámica Serrano. Julián había orquestado una campaña de desprestigio, había plantado pruebas de malversación en la computadora del CEO y había visto al hombre ir a prisión mientras las acciones se desplomaban. Julián compró la empresa por una miseria. La hija de Roberto Vargas, susurró Julián. La misma, aclaró su garganta, asintió Marco. Era una prodigio, se matriculó en la UNAM a los 16, con un doctorado en teoría de juegos algorítmicos. Cuando usted aplastó a su padre, los honorarios legales los arruinaron. Roberto Vargas sufrió un derrame cerebral en prisión y murió hace 2 años. La madre tiene insuficiencia renal crónica. Elena abandonó los estudios para pagar las facturas. Lleva 4 años sirviendo mesas. Julián dejó caer el archivo sobre el escritorio. Una sonrisa lenta y oscura se extendió por su rostro. El miedo se evaporó, reemplazado por algo mucho más malicioso. Así que, murmuró Julián, no es solo un genio al azar. Es una víctima,
y estaba escondida a plena vista. Ella te humilló, Julián, advirtió Marco. Si se corre la voz de que una mesera superó al CEO de Dinámica Serrano, nuestras acciones bajarán. Necesitamos enterrar esta historia. No, dijo Julián con los ojos fríos. No solo enterramos la historia, la enterramos a ella. Sacó su teléfono. Consígueme a Hernández, el gerente de El Obsidiana. Despiértalo. Dile que si quiere mantener el contrato de arrendamiento de su restaurante, necesita hacer exactamente lo que le diga. Julián, ¿qué estás haciendo?, preguntó Marco, retrocediendo. Voy a darle a Elena Vargas una lección sobre el mundo real, se burló Julián. El intelecto es inútil sin poder. Ella cree que ganó una batalla. Estoy a punto de aniquilar todo su mundo. A la noche siguiente, Elena llegó a El Obsidiana, 15 minutos antes. Sintió un extraño nudo en el estómago. Los 34,000 pesos de la noche anterior ya se habían ido, transferidos al centro de diálisis. Eso le compró a su madre 3 semanas más de tratamiento. Fue un alivio, pero temporal. Caminó por la entrada de servicio, atándose el delantal. La cocina solía ser caótica a las 5 de la tarde, llena de gritos de chefs y el tintineo de sartenes. Hoy estaba en silencio. Cuando Elena entró, los sous chefs dejaron de picar. Los lavaplatos miraron sus pies. El silencio era pesado, sofocante. ¡Elena! Una voz resonó desde el frente. El señor Hernández estaba junto a las puertas batientes. A su lado estaban 2 hombres grandes con uniformes de seguridad, y detrás de ellos, apoyado en el mostrador de acero inoxidable con una sonrisa burlona, estaba Julián Serrano. El corazón de Elena martilleó contra sus costillas. Mantuvo su rostro neutral. ¿Hay algún problema, señor Hernández? Me temo que sí, dijo Hernández, con la voz temblorosa. Se negó a mirarla a los ojos. Hemos tenido una queja, una grave. ¿De quién?, preguntó Elena. Aclaró su garganta. ¿De mí? Julián dio un paso al frente. Sus zapatos de cuero italiano resonaban en el suelo de baldosas. Verás, Elena, después de nuestro pequeño juego de anoche, me di cuenta de que me faltaba algo. Mi tarjeta de crédito platino y una memoria USB que contenía datos corporativos altamente sensibles. Los ojos de Elena se abrieron. Eso es mentira. Nunca toqué su billetera. ¿En serio? Julián levantó una ceja. Porque los encontramos en tu casillero. Uno de los guardias de seguridad dio un paso al frente con una bolsa de plástico transparente. Dentro había una tarjeta de crédito negra y una memoria USB plateada. Usted plantó eso, dijo Elena. Su voz se elevó. Miró a Hernández. Señor Hernández, usted sabe que tengo la única llave de mi casillero. Usted sabe que yo no robaría. La policía ya viene, interrumpió Julián con suavidad. Gran hurto, espionaje corporativo, esos son de 5 a 10 años, Elena. Una trágica tradición familiar, ¿no le parece? De tal palo, tal astilla. Elena sintió que la sangre se le escurría del rostro. Él lo sabía. Él sabía quién era ella. Esto no se trataba de las matemáticas. Se trataba de destruir el último vestigio de la familia Vargas. Sin embargo, continuó Julián, consultando su reloj, soy un hombre generoso. No quiero arruinar la vida de una joven por un momento de debilidad. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal. Olía a colonia cara y malicia. Se inclinó y le susurró al oído para que solo ella pudiera oírlo. Retiraré los cargos, pero estás despedida con efecto inmediato. Y me aseguraré de que, si solicitas un trabajo en cualquier lugar de esta ciudad, desde una biblioteca hasta un McDonald's, mis abogados los llamen y les digan que eres una ladrona. Nunca más trabajarás en esta ciudad. Estás acabada. Se echó hacia atrás, sonriendo ruidosamente para la habitación. Puedes irte ahora. Quítate de mi vista. Elena miró a Hernández. El gerente apartó la mirada. La vergüenza le quemaba las orejas. Era un cobarde. Miró al resto del personal. Nadie se movió. Todos estaban aterrorizados de Julián. Elena se desató el delantal. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una rabia fría y ardiente que no había sentido desde el día en que murió su padre. Dejó caer el delantal al suelo. «¿Crees que has ganado?», dijo Elena,
su voz tranquila pero penetrante. ¿Crees que, porque tienes dinero, puedes reescribir la realidad? No solo la reescribo, querida, rió Julián. Soy dueño de ella. Elena se ajustó las gafas. Matemáticamente hablando, señor Serrano, incluso los sistemas más grandes tienen un punto de colapso. Usted acaba de crear el suyo. Se dio la vuelta y salió por la puerta trasera hacia el callejón lluvioso. No lloró, no miró hacia atrás, mientras la pesada puerta de metal se cerraba de golpe, extinguiendo la luz de la cocina. Elena Vargas decidió que había terminado de servir. Era hora de empezar a jugar. Aclaró su garganta. 3 días después, Elena estaba sentada en su pequeño apartamento en una colonia popular de la Ciudad de México. La pintura se estaba pelando de las paredes y el radiador siseaba agresivamente. Sobre la pequeña mesa maltrecha frente a ella, había una computadora portátil de 6 años, unida con cinta adhesiva. Pero el software que corría en ella valía millones. Desde la noche en que la despidieron, Elena no había dormido. Había codificado. Julián Serrano pensó que la había roto. Pensó que al cortarle los ingresos, estaría ocupada mendigando sobras. Olvidó quién era ella. Era una teórica de juegos. Y en la teoría de juegos, cuando un oponente te acorrala, la estrategia óptima no es la defensa. Es una respuesta asimétrica nuclear. Estaba mirando la alimentación del mercado de valores. Dinámica Serrano acababa de anunciar su oferta de adquisición hostil para Tecnología Vórtice. La noticia estaba en todos los canales financieros. Dinámica Serrano se prepara para adquirir la tecnología Vórtice en apuros por 714 pesos por acción, decía el titular. Elena sabía la verdad. Julián estaba comprando Vórtice para matarla. Quería su algoritmo de compresión, pero no quería la empresa. La compraría, despediría a los 500 empleados, despojaría las patentes y disolvería la entidad. Era su movimiento característico. Levantó su teléfono, aclaró su garganta, marcó un número que había encontrado en un foro de la Dark Web para startups tecnológicas en apuros. David Rojas, respondió una voz cansada al tercer timbrazo. Señor Rojas, dijo Elena, con voz nítida y profesional. Mi nombre es Elena. Usted no me conoce, pero sé que en 48 horas Julián Serrano va a destripar su empresa como un pescado. Hubo un silencio al otro lado. ¿Quién es? ¿Un reportero? Soy la persona que puede detenerlo, dijo Elena. Sé sobre el desencadenante del gravamen fiscal en sus acciones. Sé que su variación de liquidez está atrapada. Julián también lo sabe. Por eso está ofreciendo 714 pesos. Sabe que tiene que vender o irá a la bancarrota el viernes. ¿Cómo? ¿Cómo sabe eso? La voz de Rojas perdió su fatiga, reemplazada por la alarma. Esos son datos internos. Hice los cálculos en una servilleta, dijo Elena. Escúcheme, señor Rojas. Tengo un script, un contraalgoritmo. Si lo sube a su plataforma de negociación antes de que abra el mercado mañana, ejecutará una defensa de píldora venenosa. Diluirá las acciones automáticamente en el momento en que Serrano compre más del 5%, haciendo que la adquisición sea matemáticamente imposible para él sin arruinarse. ¿Por qué me darías esto?, preguntó Rojas con desconfianza. ¿Qué quieres? ¿Dinero? No quiero dinero, dijo Elena, mirando una foto enmarcada de su padre en su escritorio. Quiero un asiento en la mesa, quiero ser su directora de estrategia, y quiero ver sangrar a Julián Serrano. Estás loca, dijo Rojas. No puedo contratar a un extraño. Estoy a punto de firmar el acuerdo con Serrano. No firme, ordenó Elena. Reúnete conmigo, en 1 hora, en la cafetería en la colonia Roma. Traeré la computadora portátil. Si no puedo probarte en 5 minutos que puedo salvar tu empresa, puedes irte y firmar el acuerdo de Julián. Hubo una larga pausa. Elena contuvo el aliento. 1 hora, dijo Rojas. Clic. 40 minutos más tarde, Elena entró en la cafetería. No llevaba su uniforme de mesera. Llevaba su traje de entrevista, un blazer de carbón que había comprado en una tienda de segunda mano, ajustado para que le quedara perfectamente. Se había soltado el cabello. Se veía nítida, peligrosa.
David Rojas estaba sentado en la parte de atrás. Era joven, quizás de 28 años, con el cabello desordenado y las ojeras de un hombre que había mirado al abismo. Levantó la vista cuando ella se acercó. Elena. Se sentó y no perdió ni un segundo. Giró su computadora portátil. Mira esto. Pulsó una tecla. La pantalla se llenó de cascadas de líneas de código. Esto es un bucle recursivo, explicó Elena señalando la pantalla. Serrano utiliza un bot de compra automatizado llamado Apex. Es rápido, pero es predecible. Busca debilidades. Mi código crea una debilidad fantasma. Engañará al Apex para que deposite el propio capital de Serrano en un patrón de retención, congelando sus activos durante exactamente 6 minutos. Rojas entrecerró los ojos en la pantalla. Él mismo era un programador. Mientras leía las líneas, sus ojos se abrieron. Esto, esto es brillante, susurró. Utiliza la latencia en el intercambio de comercio de alta frecuencia. Usa su propia velocidad en su contra. Exactamente, dijo Elena. Judo para algoritmos. Cuando su sistema se congele, el precio de sus acciones se disparará artificialmente debido al volumen percibido. Vendemos el 10% de sus tenencias en el pico, generamos suficiente efectivo para pagar su gravamen fiscal y para cuando la computadora de Julián se despierte, usted es solvente, independiente, y él ha perdido alrededor de 3.400 millones de pesos en malas operaciones. Rojas la miró, asombrado. ¿Quién eres? Soy la mesera que despidió ayer, dijo Elena con una pequeña y fría sonrisa. ¿Tenemos un trato? Rojas le tendió la mano. Si esto funciona, no eres solo la CSCO, eres socia, el 10% del capital. Elena le estrechó la mano. Vamos a la guerra. A la mañana siguiente, el parqué de la Bolsa Mexicana de Valores era caótico, pero dentro de la oficina de Julián Serrano reinaba la calma. Julián estaba de pie junto a la ventana, sorbiendo un espresso. Inicia la compra, le dijo a Marco. Ejecutando, dijo Marco, tocando su tableta. Orden realizada para el 51% de tecnología vórtice a 714 pesos por acción. El Apex está en marcha. Julián sonrió. Otra victoria, otra empresa aplastada, otro trofeo. De repente, una luz roja parpadeó en la consola de Marco. Una alarma sonó. Un claxon fuerte y rítmico. ¿Qué es eso? Julián se dio la vuelta. Yo, yo no sé, balbuceó Marco. Sus dedos volaban sobre el teclado. El Apex se está deteniendo. Está encontrando resistencia. ¿Resistencia de quién? Vórtice es un pescado muerto. Señor, mire la pantalla. En el monitor gigante de la pared, el gráfico de acciones de tecnología vórtice no estaba aplanándose. Estaba disparándose hacia arriba. Una línea verde vertical se disparó hacia el techo. 765 pesos, 850 pesos, un fiel 105 pesos, Ustum 360 pesos. ¿Qué demonios está pasando? Gritó Julián. ¿Por qué estamos comprando a 1.360 pesos? Detengan el bot. No puedo, gritó Marco, con pánico en la voz. El sistema está bloqueado. Está en un bucle de retroalimentación. Cree que necesita comprar más para cubrir el diferencial. Está vaciando nuestras reservas de liquidez. ¡Desenchúfalo! ¡Corta la línea!, rugió Julián, corriendo hacia el rack de servidores en la esquina de la oficina. Es demasiado tarde. Marco se desplomó en su silla. En la pantalla apareció un cuadro de mensaje. No era un error del sistema. Era un mensaje personalizado enrutado a través del algoritmo de negociación directamente a la terminal de Julián. Era un cuadro de texto simple. Asunto. Mensaje de calculadora de propinas. Olvidaste el índice de volatilidad. La mesera. Julián miró la pantalla, su rostro se puso morado. Señor, susurró Marco mirando el informe financiero. Acabamos de perder 5.100 millones de pesos en 4 minutos. La Junta va a pedir su cabeza. Julián Serrano cayó de rodillas. La taza de espresso se le escapó de la mano y se hizo añicos en el suelo.
manchando la cara alfombra. Pero el verdadero giro aún estaba por llegar. Elena no había terminado. No solo quería lastimar su billetera, quería tomar su trono. Aclaró su garganta. La pérdida de 5.100 millones de pesos no humilló a Julián Serrano, lo radicalizó. Durante 48 horas después de la catástrofe de Vórtice, como la llamaban los blogs financieros, Julián se encerró en su penthouse. Se negó a hablar con su junta directiva. Se negó a responder llamadas de sus frenéticos inversionistas. Pasó el tiempo viendo la repetición del ticker de acciones disparándose una y otra vez, alimentando su odio. Se dio cuenta de que había cometido un error táctico. Había tratado a Elena Vargas como una molestia, un insecto para ser aplastado. La había subestimado por su uniforme, pero ahora la veía de manera diferente. Era una amenaza, una anomalía peligrosa. Y como no podía vencerla en matemáticas, decidió vencerla con el único arma que ella no tenía: recursos ilimitados e influencia pública. Salió el martes por la mañana con un traje azul marino fresco, su cabello perfectamente peinado. Convocó a una conferencia de prensa en las escaleras de los juzgados federales. Cientos de reporteros se reunieron. Julián se puso detrás de un podio adornado con micrófonos, flanqueado por una falange de abogados con rostros sombríos, liderados por Silvano Guzmán, el litigante corporativo más temido de la Ciudad de México. Damas y caballeros, comenzó Julián, su voz grave y practicada. Vivimos en una era donde la seguridad digital es la columna vertebral de nuestra economía. Hace 2 días, Dinámica Serrano fue víctima de un sofisticado ataque cibernético terrorista. Murmullos corrieron entre la multitud. Esto no fue obra de fuerzas del mercado, continuó Julián, sus ojos escudriñando las cámaras. Esto fue un acto de sabotaje calculado orquestado por una ex empleada descontenta, una mesera llamada Elena Vargas, quien robó códigos propietarios de mi dispositivo personal y los usó para manipular el mercado de valores. Ella no salvó a Tecnología Vortis, tomó al mercado como rehén. Hizo una pausa para un efecto dramático. Estamos presentando una demanda civil contra la señorita Vargas y Tecnología Vórtice por 34.000 millones de pesos en daños, y estamos pidiendo a la CNBV que congele todos los activos de Tecnología Vórtice de inmediato. No permitiremos que los ladrones dirijan el sector financiero. Las luces de los flashes estallaron. Julián parecía estoico, la víctima afligida de un crimen. Había logrado cambiar la narrativa. No era el depredador al que habían superado. Era el empresario inocente atacado por una hacker. Al otro lado de la ciudad, en las recién renovadas oficinas de Tecnología Vórtice, David Rojas observaba la transmisión en un televisor montado en la pared. Parecía pálido. ¿34.000 millones de pesos? Susurró David, hundiéndose en un sillón beanbag. Elena, no tenemos 34.000 millones de pesos. Tenemos los 510 millones de pesos que ganamos con la operación. Si congelan nuestros activos, no podemos pagar la nómina. Estaremos muertos en una semana. Elena estaba junto a la ventana, mirando hacia la calle. Llevaba una blusa y pantalones sencillos, sosteniendo una taza de café. No parecía asustada, parecía aburrida. Está proyectando, dijo Elena con calma. Es una táctica de intimidación estándar. Sabe que no puede ganar por el fondo, así que está tratando de llevarnos a la bancarrota con los honorarios legales antes de que lleguemos al descubrimiento. Elena, ¿robaste su código?, preguntó David. Su voz temblaba. Necesitas decirme la verdad. ¿Tomaste una memoria USB? Elena se volvió para mirarlo. No robé su código, David. Escribí un código mejor. Pero Julián cree que la realidad es lo que paga para que la gente crea que es. Cree que puede arrastrarme al barro y me asfixiaré. Se acercó a la pizarra que estaba cubierta con diagramas complejos de la estructura corporativa de Dinámica Serrano. Quiere un juicio público, reflexionó Elena. Bien, porque eso nos da poder de citación. ¿Poder de citación?, preguntó David. ¿Para qué? Cuando el algoritmo de Julián, el Apex, se congeló durante nuestra operación, explicó Elena, tocando un círculo rojo en la pizarra, no solo dejó de comprar. Entró en un modo de descarga predeterminado,
Comenzó a descargar activos a fondos de liquidez para cubrir la pérdida. Rastreé a dónde fue ese dinero. Tomó un marcador rojo. No fue a la bolsa de Nueva York, no fue a Londres, fue aquí. Rodeó con un círculo una pequeña nación insular en el Caribe. Las Caimán, específicamente una empresa fantasma llamada Inversiones Obsidiana. David frunció el ceño. Así que los tipos ricos tienen cuentas offshore. Sí, dijo Elena, sus ojos brillaban. Aclaró su garganta. Pero Inversiones Obsidiana no es solo una cuenta bancaria. Es el propietario registrado del restaurante donde solía trabajar. Y hace 5 años fue la entidad que compró los activos liquidados de Logística Vargas, la empresa de mi padre. David se levantó lentamente. Espera, ¿estás diciendo? Estoy diciendo que Julián no solo destruyó la empresa de mi padre, dijo Elena. Su voz bajó a un registro aterradoramente bajo. La compró a sí mismo, vendió las acciones en corto a través de Serrano, hizo bajar el precio y luego compró los activos a través de Obsidiana para ocultar el conflicto de intereses. Eso no es solo poco ético, David. Eso es fraude de valores federal. Eso es territorio de crimen organizado. Volvió a mirar la televisión, donde Julián seguía pontificando sobre la justicia. Quiere llevarme a los tribunales para exponerme como una ladrona, dijo Elena. Yo voy a ir a los tribunales para meterlo en prisión. Necesitamos un abogado, dijo David, alargando la mano para coger su teléfono. No, Elena lo detuvo. Los abogados negocian. Los abogados llegan a acuerdos. Yo no quiero un acuerdo. Quiero una destrucción matemáticamente absoluta de su argumento. Me representaré a mí misma. Eso es un suicidio, advirtió David. No, Elena sonrió, y por primera vez fue una sonrisa genuina y feliz. Es teoría de juegos. La sala del tribunal estaba abarrotada. Era el tipo de espectáculo que le encantaba a la Ciudad de México. Una batalla de David y Goliat transmitida en vivo por 3 cadenas. A un lado estaba Julián Serrano, con aspecto relajado y seguro, rodeado de 5 abogados con trajes de 51,000 pesos. Al otro lado estaba Elena Vargas, sola. Tenía una pila de archivos delante y una computadora portátil. Llevaba sus viejas gafas. Parecía pequeña en la enorme silla de roble. La jueza, una mujer severa llamada jueza Holloway, golpeó su mazo. Estamos aquí para la audiencia de la medida cautelar preliminar en el caso de Dinámica Serrano contra Vargas. Señor Guzmán, puede proceder. Silvano Guzmán se puso de pie. Era un abogado teatral conocido por destrozar testigos. Pasó las siguientes 2 horas pintando a Elena como una villana. Llamó a testigos de carácter, incluido el señor Hernández del restaurante, quien testificó que Elena estaba resentida con la autoridad y a menudo se la veía mirando las tarjetas de crédito de los clientes. Fue un aluvión de mentiras. Julián se recostó, sonriendo. Cruzó la mirada con Elena y le guiñó un ojo. Luego fue el turno de Elena. Señorita Vargas, dijo la jueza Holloway, mirándola por encima de sus gafas con una mezcla de lástima y fastidio. ¿Tiene una declaración inicial o algún testigo? Elena se puso de pie. No se acercó al podio, se quedó detrás de su mesa. No tengo testigos, su señoría, dijo Elena. Su voz era clara, amplificada por el silencio de la sala. Y no tengo una declaración inicial, simplemente me gustaría llamar al demandante, Julián Serrano, al estrado. Silvano Guzmán se levantó de un salto. Objeción, esto es una táctica de acoso. El señor Serrano es un hombre ocupado. No necesita ser sometido a las divagaciones de... El señor Serrano es el demandante, interrumpió la jueza. Él presentó la demanda. Si quiere 34,000 millones de pesos, puede responder algunas preguntas. Objeción desestimada. Julián suspiró, se abrochó la chaqueta y caminó hacia el estrado de los testigos. Parecía aburrido. Juró decir la verdad. Señor Serrano, comenzó Elena, sosteniendo una sola hoja de papel. Usted afirma que le robé código propietario, específicamente un algoritmo relacionado con el comercio de alta frecuencia. ¿Es correcto? Eso es correcto, dijo Julián con suavidad. Usted tomó una memoria USB de mi chaqueta mientras me servía vino.
¿Y usted afirma que este código es lo que causó que su sistema perdiera dinero? Sí, corrompiste las puertas lógicas. Entiendo, dijo Elena. Se acercó a él. Señor Serrano, ¿podría explicarle al tribunal qué es un modelo de difusión de salto de Merton? Julián parpadeó. Disculpe. El código que usted afirma que robé, dijo Elena, se basa en las matemáticas de difusión de salto de Merton. Si usted escribió el código, o si incluso entiende el negocio que dirige, debería ser capaz de definirlo. Es un concepto básico. Julián se movió en su asiento. Soy el CEO, señorita Vargas. Contrato ingenieros para que se encarguen de la sintaxis. Yo me ocupo de la macroestrategia. Así que no sabe lo que es. Sé que es complejo, espetó Julián. Lo es, asintió Elena. Es tan complejo que si yo, una mesera a la que usted llamó públicamente estúpida e incapaz de un pensamiento complejo, fui capaz de reescribirlo en 3 horas para derrotar a su supercomputadora, eso implicaría una de dos cosas. O soy un genio o su sistema estaba fundamentalmente defectuoso desde el principio. ¿Cuál es? Objeción, gritó Guzmán. Argumentativo. Fundada, dijo la jueza, aunque parecía interesada. Continúe, señorita Vargas. Elena asintió. Regresó a su mesa y tomó un documento grueso. Hablemos de daños, señor Serrano. Usted afirma que tecnología vórtice manipuló el mercado. Pero, ¿no es cierto que su algoritmo, el Apex, está diseñado para ejecutar operaciones de lavado, comprando y vendiendo las mismas acciones instantáneamente para crear un volumen falso? Eso es ridículo, se burló Julián. Eso es ilegal. Es ilegal, dijo Elena. Es un delito grave. Y sin embargo, el día del colapso, su algoritmo enrutó 40,000 operaciones a través de un servidor en las Islas Caimán. Levantó el documento. Este es un registro de servidor citado del ISP en las Caimán. Presenté la solicitud hace 3 días. Muestra que la dirección IP del servidor coincide con la sede registrada de Inversiones Obsidiana. El rostro de Julián se puso rígido. La sonrisa burlona desapareció. No sé de qué está hablando, dijo con voz tensa. Inversiones Obsidiana, leyó Elena del papel. Propietario único, Julián Serrano. Los activos incluyen el restaurante El Obsidiana, un yate y, aquí está, los derechos de propiedad intelectual de Logística Vargas. Un jadeo recorrió la sala del tribunal. Los reporteros comenzaron a teclear furiosamente. Elena levantó la vista del papel, fijando sus ojos en Julián. Señor Serrano, usted o no intencionalmente llevó a la bancarrota a la empresa de mi padre hace 5 años utilizando Inversiones Obsidiana para ocultar deudas solo para comprar los activos por una miseria utilizando fondos de Dinámica Serrano. ¡Objeción! Silvano Guzmán gritaba ahora, con el rostro rojo. Relevancia, esto no tiene nada que ver con el caso actual. Tiene todo que ver con eso, gritó Elena. Su voz finalmente rompió su fachada de calma, resonando con una ira justa. Esto es un patrón de comportamiento. Él usa empresas fantasma ilegales para manipular el mercado, destruye a su competencia y luego demanda a cualquiera que lo descubra. No me demandó porque robé código. Me demandó porque vi el mapa de dónde esconde los cuerpos. Señor Serrano, la jueza se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrándose. Responda a la pregunta. ¿Es usted dueño de Inversiones Obsidiana? Julián miró a su abogado. Silvano Guzmán le estaba indicando que se callara. Pero Julián era arrogante. Estaba acorralado y furioso. Hice lo que era necesario, explotó Julián, golpeando la mano en el estrado de los testigos. Los negocios son una guerra. Su padre era débil. No sabía cómo aprovechar sus activos. Le hice un favor al quitarle esa empresa moribunda de las manos. La sala del tribunal quedó en absoluto silencio. Elena se quedó perfectamente inmóvil. Y las operaciones de lavado, el enrutamiento a Caimán, todo el mundo lo hace, gritó Julián, perdiendo todo el control. Así es como se juega. Crees que eres inteligente porque sabes matemáticas. No eres nada. Eres una sirvienta. Yo soy dueño de esta ciudad. Elena miró a la jueza.
No más preguntas, su señoría. Julián se quedó inmóvil, se dio cuenta de lo que acababa de decir. Miró las cámaras. Todas estaban en vivo. Miró a la jueza. Ella estaba escribiendo furiosamente en su libreta. Señor Serrano, dijo la jueza Holloway, su voz helada, acaba de admitir fraude de valores y manipulación del mercado en el registro. Yo estaba hablando hipotéticamente. Julián balbuceó. El color se le escapó del rostro. El tribunal no trata con hipótesis, dijo la jueza. Se volvió hacia el alguacil. Alguacil, por favor, contacte a la Fiscalía Federal. Creo que tenemos causa probable para una acusación penal. Congelo los activos de Dinámica Serrano en espera de una investigación federal. Caso desestimado contra la señorita Vargas. Golpeó el mazo. Sonó como un disparo. Julián se sentó en el estrado de los testigos, con la boca abierta. Sus abogados ya estaban empacando, distanciándose de él. Los reporteros gritaban preguntas. Elena no sonrió, no se regodeó, simplemente cerró su computadora portátil, recogió sus archivos y se dio la vuelta para salir. Al pasar por el estrado de los testigos, Julián la miró. Parecía pequeño, roto. «Me arruinaste», susurró. Elena se detuvo, se ajustó las gafas. «No, Julián», dijo suavemente. «Simplemente olvidaste llevar una». La caída de Julián Serrano no fue un lento declive. Fue una caída vertical. En los 3 meses siguientes a la confesión en el tribunal, el desmantelamiento de Dinámica Serrano se convirtió en la noticia financiera más grande de la década. La investigación de la CNBC reveló un laberinto de corrupción tan profundo que implicó a la mitad de la junta directiva. Los activos de Julián fueron incautados por el gobierno federal para pagar la restitución a los accionistas de las empresas que había destruido, incluidos los miembros sobrevivientes de la familia de Roberto Vargas. Julián fue sentenciado a 12 años en una prisión federal de mínima seguridad por fraude de valores, fraude electrónico y perjurio. El rey de la ciudad y la Ciudad de México cambió sus trajes de seda italianos por un tosco mono naranja. Su penthouse fue vendido. Su yate fue subastado. Incluso su colección de vinos raros fue liquidada. Pero para Elena Vargas, la victoria no se trataba de ver a Julián sufrir en una celda. Se trataba de recuperar la dignidad que él había intentado robar. Tecnología Vórtice, bajo el liderazgo de David Rojas y Elena, se había estabilizado. Con la exitosa defensa de la píldora venenosa y la posterior publicidad, las acciones de la compañía se habían disparado. La participación accionaria de Elena ahora valía más de 680 millones de pesos. Había trasladado a su madre a un centro de atención privada con los mejores especialistas en riñones del país. Pero había un cabo suelto. Un martes lluvioso de noviembre, exactamente 6 meses después de haber sido despedida, un coche negro se detuvo en la acera de El Obsidiana. Dentro del restaurante, el pánico se estaba apoderando. El señor Hernández, el gerente, estaba paseándose por el suelo. El sudor le perlaba la frente. Les gritó a los ayudantes de camarero y enderezó los cubiertos nerviosamente. «Escúchenme», siseó Hernández a la fila de personal. «El nuevo propietario llega en 5 minutos. No sabemos quién es. La compra se realizó a través de un fideicomiso ciego. Todo lo que sabemos es que pagaron en efectivo y esperan la perfección. Si alguno de ustedes deja caer una cuchara, estará en la calle. ¿Me oyen?» «Sí, señor Hernández», murmuró el personal. Estaban cansados. El restaurante había estado en el limbo desde el arresto de Julián, con clientes huyendo del establecimiento manchado por el escándalo. Necesitaban que este nuevo propietario los salvara. Las pesadas puertas de caoba se abrieron. El viento de la calle entró, trayendo el olor a lluvia. Hernández se puso una sonrisa falsa y obsequiosa y corrió hacia la entrada, inclinándose ligeramente antes incluso de ver al invitado. «Bienvenido, bienvenido a El Obsidiana», gorjeó Hernández, aclaró su garganta, mirando al suelo. «Es un honor conocer a nuestro nuevo patrón. Soy el señor Hernández, el gerente general. He preparado la cabina VIP para...» Levantó la vista. Su voz se ahogó en su garganta. Sus ojos se abultaron.
De pie en la entrada había una mujer con un traje de pantalón blanco a medida que gritaba lujo discreto. Llevaba tacones Christian Louboutin y un bolso Birkin. Su cabello estaba suelto en suaves ondas. Parecía una estrella de cine, pero detrás de las gafas de diseñador, los ojos eran inconfundibles. «Hola, señor Hernández», dijo Elena con calma. Hernández tropezó hacia atrás, agarrándose del atril del anfitrión para apoyarse. «Elena, ¿qué? ¿Qué haces aquí? No estamos contratando. De hecho, si vienes a causar problemas, tendré que llamar a la policía». Elena rió. Era un sonido ligero y etéreo que lo aterrorizó más de lo que lo habría hecho un grito. «No estoy aquí para una solicitud de empleo, Hernández», dijo, entrando al vestíbulo. Miró alrededor de la sala inspeccionando la decoración. «Estoy aquí para inspeccionar mi propiedad». Hernández parpadeó rápidamente. «¿Su propiedad?» «El fideicomiso ciego», dijo Elena, pasándolo y entrando al comedor principal. «Se llama Emprendimientos Vargas. Compré la escritura en la subasta de incautación federal esta mañana. Soy dueña del edificio. Soy dueña de la bodega. Soy dueña de las mesas». Y técnicamente, se volvió para mirarlo. «Soy dueña de su contrato de empleo». El color se le fue del rostro a Hernández tan completamente que parecía una figura de cera. Los demás miembros del personal, los chefs, los camareros, que habían tenido demasiado miedo para defenderla, se quedaron mirando en estado de shock. «Usted compró el restaurante», chilló Hernández. «Sí», dijo Elena. Se acercó a la mesa 9, la cabina donde Julián solía presidir. Pasó la mano por el cuero. «Tengo muchos recuerdos aquí, no muchos buenos, pero recuerdos al fin y al cabo». «Elena, señorita Vargas», balbuceó Hernández, siguiéndola como un cachorro. Esto es una noticia maravillosa. Una ex empleada tomando el timón. Es una historia de Cenicienta. Siempre dije que tenía potencial. Se lo dije a Julián, ¿no? Le dije, esa chica va a llegar lejos». Elena se detuvo y lo miró. Su expresión era indescifrable. «¿Lo hizo?», preguntó. «Porque recuerdo que usted estaba parado justo ahí». Señaló la puerta de la cocina. «Mientras Julián plantaba una tarjeta de crédito robada en mi casillero. Recuerdo que me llamó ladrona. Recuerdo que lo dejó humillarme porque tenía miedo de perder sus propinas. Yo no tuve elección», suplicó Hernández, retorciéndose las manos. «Era un hombre poderoso. Solo intentaba proteger el negocio». «Y ese es el problema», dijo Elena. «Usted protegió el dinero, no a las personas. Un restaurante es tan bueno como la forma en que trata a su empleado de menor rango. Usted falló en esa prueba, señor Hernández». Elena se sentó a la cabecera de la mesa 9. Cruzó las piernas y lo miró. «Está despedido». Hernández jadeó. «Usted no puede hablar en serio. He dirigido esta sala durante 10 años. ¿Quién gestionará el servicio?». Elena señaló a un joven ayudante de camarero llamado Leonardo, un chico de 19 años que siempre era amable y hacía dobles turnos para pagar la universidad. «Leonardo», llamó Elena. El chico saltó. «Sí, señorita Vargas». «¿Conoce la carta de vinos?». «Sí, señora. La estudié en mis descansos». «¿Sabe cómo tratar a la gente con respeto?». «Hago lo mejor que puedo, señora». «Felicidades, Leonardo», dijo Elena. «Eres el nuevo gerente de sala. Puedes contratar un nuevo equipo. Quiero beneficios completos para todos. Y nadie trabaja un doble turno a menos que lo solicite. Ah, y denle al personal de cocina un aumento del 20%. A Leonardo se le cayó la mandíbula. El personal de cocina vitoreó desde detrás de las puertas batientes. Hernández se quedó allí, destrozado. Se dio cuenta demasiado tarde de que el karma no era solo un concepto. Era un boomerang. «Por favor, abandonen las instalaciones, señor Hernández», dijo Elena, despidiéndolo con un ademán de la mano, exactamente el mismo gesto que Julián había usado con ella 6 meses antes. «Y trate de no tropezar al salir». Hernández bajó la cabeza y salió a la lluvia, sin trabajo y deshonrado. Elena se sentó sola en la mesa por un momento. El restaurante era suyo. La empresa que destruyó a su padre había desaparecido.
El hombre que la humilló estaba en una jaula. Miró la copa de vino vacía sobre la mesa. Leonardo, el nuevo gerente, se apresuró con una botella de Chateau Margaux. Sus manos temblaban ligeramente. Permítame, señorita Vargas, dijo. Inclinó la botella. 45 y Duaitawide, dijo Elena suavemente. Sí, señora, dijo Leonardo, ajustando su ángulo perfectamente. El líquido rojo oscuro fluyó en la copa sin salpicar, asentándose bellamente. Elena tomó un sorbo. Sabía a victoria. Ya no era la mesera, ya no era la víctima, era la que escribía el cheque. Y mientras miraba por la ventana el horizonte de la Ciudad de México, Elena se dio cuenta de que Julián Serrano tenía razón en una cosa. El mundo estaba dividido entre los que sirven y los que mandan. Simplemente no se había dado cuenta de que la persona que servía la cena podría ser la dueña de la mesa. Y esta es la historia de Elena Vargas. De una mesera humillada que limpiaba mesas a una magnate de la tecnología, dueña del mismo edificio donde fue maltratada. Julián Serrano aprendió a la fuerza que nunca debes juzgar la inteligencia de alguien por su uniforme, y ciertamente nunca debes desafiar a una teórica de juegos a un juego que no entiendes. Es un recordatorio para todos nosotros. La arrogancia es una fragilidad. El verdadero poder no se trata de lo fuerte que puedes gritar o cuánto dinero puedes tirar sobre una mesa. Se trata de lo que sabes y cómo lo usas cuando es el momento adecuado. Julián pensó que el dinero era poder. Elena demostró que el conocimiento es la moneda definitiva. ¿Qué pensaste de la venganza de Elena? ¿Julián obtuvo lo que se merecía? ¿O perder su empresa fue suficiente castigo? ¿Y qué harías si estuvieras en los zapatos de Elena? ¿Habrías despedido a Hernández o le habrías dado una segunda oportunidad? Déjame tus comentarios abajo. Si disfrutaste esta historia de karma, inteligencia y dulce venganza, por favor, dale me gusta. Realmente ayuda a que el canal crezca. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia nueva. Publicamos nuevos dramas cada semana. Gracias por escuchar y recuerda, sé amable con todos los que conozcas. Nunca sabes quiénes son realmente.